cómo es en la práctica, y que bueno, comienza con la migración de un macrófago que está en el sitio inflamatorio y llega hasta reclutar células y otros mecanismos que van a actuar sobre directamente la noxa, o bueno, en este caso el invasor. Dentro de lo que es la inmunidad innata, es una línea de defensa muy antigua, filogenéticamente hablando, o sea que nosotros tenemos elementos desde lo más antiguo de los animales con inmunidad innata. Es un sistema que aún antes de contactar con los gérmenes ya está actuando. Tiene mucha rapidez, evidentemente, es efectivo y colabora con las respuestas adaptativas. Acá tenemos una de los elementos de la inmunidad innata más importante, que es la inflamación. Yo esto que está acá en esta imagen la dejo pasar porque lo vamos a ver bien en un ratito, pero también hay que tener idea de que la piel y las mucosas son también barreras de la inmunidad innata, los ácidos del estómago, las moléculas bactericidas de la saliva y otros tantos. Acá tenemos un montón de moléculas y de distintas etapas de la inmunidad innata. A ver, hay barreras como las células epiteliales, algunas proteínas como las defensinas, algunas células inclusive, que como los linfocitos intraepiteliales, que se encargan de barrer con lo que entra, ¿no? O con lo que intenta entrar. Hay células efectoras que también son de la inmunidad innata, como los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos NK. Hay proteínas que son también de la inmunidad innata, como el complemento, las colectinas, las pentraxinas, bueno, y hay citoquinas que directamente también tienen que ver con la inmunidad innata. De todo esto se va a encargar el amigo, bueno, de muchas cosas que estamos viendo hoy en profundidad, se va a encargar el amigo Luciano en las próximas clases. Las barreras epiteliales son una barrera importantísima, piel, mucosas digestivas, respiratorias, pero no vamos a ahondar mucho en detalle porque esto lo conocen un poco más. Hay muchas barreras químicas, además de las barreras físicas. Por ejemplo, las lisosimas, que son proteínas que se encuentran, por ejemplo, en saliva y en algunas otras partes, como en los líquidos intestinales, en algunas secciones del aparato urinario, que dañan peptidoglicanos bacterianos, la lactoferrina, que captan hierro evitando el sobrecrecimiento de gérmenes, glucopéptidos que previenen la adherencia bacteriana, lactoperoxidasa, lipasa, enzimas líticas, los detergentes de la bilis. La flora normal bacteriana en nuestro intestino también actúa como barrera química, y la inmunoglobulina A secretoria, que si bien es parte de la inmunidad adaptativa, una vez que está, actúa como barrera. Acá tenemos las barreras epitelial, por ejemplo, respiratoria, con algunas cositas extras como el moco, que adhiere gérmenes, y todo el proceso de cilias que barren hacia arriba todo el contenido que va entrando. Sería una especie de barrera mecánica en movimiento. Y hay un montón de células que pueden reconocer a gérmenes directamente, sin mediar todo el proceso de los antígenos, que es el que caracteriza la inmunidad adaptativa, y que para eso usan lo que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, los RRP. Y esos RRP lo que detectan son patrones, o bueno, en este caso la mayor parte son moléculas asociadas a patógenos, se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, o PMAP, que son productos de los bichos, de los microbios, que los receptores para el reconocimiento de patrones detectan. Estas moléculas son en su gran mayoría proteínas, pero también hay ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos, que son característicos de una variedad de gérmenes, y entonces, bueno, el receptor detecta uno de
estas moléculas y se da cuenta que está frente a un germen. O sea que la respuesta adaptativa, la respuesta innata o inespecífica no es tan inespecífica como se dice en las clasificaciones. O sea, verdaderamente un neutrófilo muchas veces come una bacteria porque se da cuenta que es una bacteria y se da cuenta por estos receptores. Por ejemplo, uno de ellos, de los más comunes, son los TOL. Estos receptores TOL, cada uno de ellos reconoce distintos tipos de patrones. Perdón, un segundito. Perdón, ¿ahí me escuchan de nuevo? Sí, profe. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, los receptores tipo TOL, así se llaman, TOL-like, tipo TOL 4 reconocen lipopolisacáridos de bacterias, pero por ejemplo, no sé, los TOL 3 reconocen directamente a ARN, entonces pueden reconocer patrones virales. Los TOL 9, por ejemplo, reconocen ADN bacteriano o viral, y así. O sea, hay un montón de receptores de distintas familias. Los TOL son un ejemplo, pero hay un montonazo. Y reconocen antígenos comunes de familias de gérmenes, y bueno, obviamente estimulan los mecanismos de fagocitosis, y bueno, la capacidad lítica. Por ejemplo, yo decía recién, un neutrófilo puede comer una bacteria como puede ser un estafilococo gracias a haberlo reconocido con algunos de estos receptores, incluso inducir la capacidad de lisis adentro una vez que ha inducido el mecanismo de fagocitosis. Bueno, acá después, como esto le va a quedar para ustedes, acá tienen un listado de, por ejemplo, los receptores TOL y los que detectan para poder iniciar el proceso, por ejemplo, de fagocitosis y lisis, como decíamos recién. Acá sí me voy a detener un ratito más, que en este proceso llamado inflamación, que ustedes conocen al extremo porque lo vieron varias veces en el camino, pero me parece que está bueno como para pegar un pequeño recordatorio. A ver, esto sería un ejemplo, que ya lo hemos visto, incluso muchos de ustedes han hecho los cursos que hemos dado en algunos momentos para el centro de estudiantes, y yo siempre uso lo mismo, ¿no? Acá es Pablito se clavó un clavito, y lo que vamos a observar es que, por ejemplo, algunas células se rompieron de la piel y esas células rotas liberan algunas moléculas que se encuentran en su interior que nosotros llamamos mediadores químicos. Histamina, serotonina, prostaglandina, leucotriena, factor de agregación plaquetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos los mediadores químicos liberados de un tejido roto. Esos mediadores químicos liberados tienen acciones comunes. Después hay algunos que tienen una acción predominante sobre otros, pero en general para ahora, para nuestra clase de hoy, con acordarnos simplemente que son mediadores químicos, pueden producir diferentes fenómenos. Uno, por ejemplo, de los fenómenos que producen estos mediadores químicos a través de llegar a los vasos sanguíneos, impactar en receptores que se encuentran en el músculo liso de esos vasos sanguíneos, sobre todo de arteriolas, muy cercanas a los capilares, es dilatación, relajación del músculo liso, vasodilatación. ¿Se acuerdan que otro de los fenómenos que ocurren tiene que ver con la apertura? Fíjense, lo voy a tratar de mostrar ahí, no sé si lo ven bien. Lo que al pegar estos mediadores químicos en receptores que están en las células endoteliales o epiteliales, esas células se achican, hacen un proceso contráctil
y las células que se encuentran circulando por la sangre, sobre todo glóbulos blancos, pueden salir a través de ese fenómeno que nosotros llamamos permeabilidad vascular aumentada. Estos dibujitos que yo puse acá en rojo son gérmenes para mostrar que algunas de las partes de los gérmenes, algunas proteínas de los gérmenes también actúan muchas veces como mediadores químicos directos y también pueden producir el mismo fenómeno que esos mediadores liberados de las células que se rompen. Y también hago la aclaración, que si bien lo van a ver mejor con Luciano, no solamente las células cuando se rompen liberan mediadores químicos, sino que de la perpetuación de algunos de estos mecanismos aparecen células que están normalmente en el tejido, por ejemplo los mastocitos y los macrófagos, que pueden producir mediadores químicos nuevos, no los que están dentro de la célula. Esto es muy común, por ejemplo, con los mediadores estos derivados de lípidos, como los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Pero bueno, todos esos mediadores químicos que estaban en el lugar o aparecen de nuevo, o sea, nuevos, producen vasodilatación, permeabilidad vascular aumentada, lo cual permite mucha llegada de sangre a la zona y a su vez que salgan células que son glóbulos blancos, que no van a salir por milagro solo, sino que van a salir en todo un proceso que ustedes vieron también, que es que al estar activados estos endotelios se activan receptores que hacen que los glóbulos blancos se puedan pegar, eso que ustedes veían como el rolling, y después la salida del glóbulo blanco. Glóbulos blancos que en general en la mayoría de los casos son neutrófilos, porque casi el 60%, a veces más, de los glóbulos blancos de nuestra sangre son neutrófilos. Y también esa apertura, esa permeabilidad vascular aumentada, hace que salga agua con proteínas, con algunas proteínas del plasma. Bien, esos glóbulos blancos, que yo los muestro acá como una cosa estrellada, van a poder ir acercándose hacia el lugar donde se produjo la lesión, donde Pablito se clavó el clavito, porque se van a ir pegoteando a los mediadores químicos. Eso es un fenómeno que se llama quimiotaxis, que lo marqué con el número 3. Acá ven cómo va migrando ese glóbulo blanco, que después termina llegando a la zona. Yo acá puse una N y una M para mostrar los más importantes, que son los neutrófilos y los macrófagos, que van a poder hacer un contacto con el germen. Por ejemplo, pensemos que esto es la piel de Pablito, que se clavó el clavito, y había estafilococos en la piel, y esos estafilococos entraron, yo los tengo representados acá como rojo, y están ahora, esos estafilococos podrán ser fagocitados por los neutrófilos y los macrófagos, porque gracias a que hay receptores de patrones moleculares, como vimos hace un rato, se pueden dar cuenta los neutrófilos y los macrófagos que esto es un estafilococo y los pueden fagocitar. Pero también hay una ayuda muy importante, que es que si el germen está pegoteado a mediadores químicos, esos mediadores químicos van a producir un fenómeno que se llama opsonización, es decir, van a ser mucho más sencillo de consumir, de fagocitar en este caso a la bacteria, y ese mecanismo se llama, bueno, repito, opsonización. Y una vez que está dentro la bacteria, dentro del neutrófilo o del macrófago, se va a producir la lisis, si se puede. Ustedes saben, estudiaron también que hay algunas enfermedades donde no se puede producir la lisis. Y por supuesto, la llegada de estos mediadores a las neuronas que se encuentran en la zona, llevan a que esas neuronas se puedan activar. O sea, son las neuronas del dolor o del prurito, depende de cuál entre en suerte, y la mayoría de las veces, si los mediadores son más relacionados a serotonina, prostaglandina y leucotrienos, las neuronas más implicadas, más activadas van a ser las del dolor, y si el mediador químico predominante es la histamina, las neuronas que más se van a activar son las del prurito. Eso tiene que ver más que nada con los tipos de receptores que se encuentran en las neuronas.
Esto permite que nosotros podamos observar que hay una etiología de la inflamación, una fisiopatología, que es todo lo que mostré recién, y esa fisiopatología lleva a los distintos síntomas y signos clásicos de la inflamación, que son que se ponga roja la zona por vasodilatación, que se llene de agua por el aumento de permeabilidad vascular, que una vez que han llegado al lugar y están trabajando, las células tengan, por incremento del trabajo celular, el tejido se caliente, haya calor, y obviamente si se activan las neuronas del dolor, el prurito, va a llegar información al cerebro para que tengamos dolor o tengamos prurito, dependiendo del tipo de mediador. Entonces, la mayoría de las lesiones, por ejemplo, en una lesión como esta, lo que predominan son serotonina, prostaglandina y leucotrieno, por eso hay dolor. En muchas lesiones parasitarias, por ejemplo, o en eventos de parásitos, predomina la histamina y ahí lo que va a haber es más picazón. Y por supuesto, por todo esto que es el dolor, la zona con eritema, edema, calor, etc., puede haber lo que va a haber en la mayoría de los casos de inflamación, impotencia funcional. Y en muchos casos no es solamente el dolor, por ejemplo, una rodilla podrá ser el dolor lo que haga que haya impotencia funcional y que se mueva mal. Pero en un hígado inflamado lo que va a haber es, evidentemente, por todos estos eventos que vemos acá, el hígado no va a funcionar correctamente. Entonces la impotencia funcional del hígado va a ser tener todos los síntomas de la falla hepática, ¿no? Ictericia, edema por falta de fabricación de proteínas, etcétera, etcétera. O sea que esto es lo que ustedes conocen como la tetrada de Chelsea, a la cual le agregan la impotencia funcional. Y por supuesto después, como estos mediadores pueden llegar desde la zona, sobre todo si son muchos, hasta el hipotálamo, en el hipotálamo van a producir activación de centros térmicos con la consiguiente aparición de fiebre, activación de centros anímicos con el decaimiento general. Va a haber centros como el de la saciedad activados para producir, lo que ustedes conocen como anorexia, o sea que la persona no tiene ganas de comer, y la activación del adipostato va a generar la pérdida de peso, ¿no? La lipólisis excesiva que ocurre cuando se activa este centro. Ustedes lo conocieron en primer año. Y también van a perder peso si tienen anorexia. Por eso, cuando llegamos a centros hipotalámicos, porque la inflamación ha sido importante o porque el bicho ha sido importante, vamos a llegar a tener todos estos síntomas que habitualmente llamamos síntomas generales de la inflamación, y que además suelen ser bastante terribles cuando la inflamación la inflamación es crónica, como pasa en los casos de tuberculosis o incluso de enfermedades que son, por ejemplo, autoinmunes. Hoy día está muy relacionada la pérdida de peso, que en el adulto no es tan grave como en el niño la falla en el crecimiento. Los niños, por tener inflamación crónica, aún en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, donde la inflamación no es por un germen, sino por el propio ataque y la destrucción celular que genera el propio sistema inmune, no sé, como en una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, artritis reumatoidea, etc., el niño no crece lo que corresponde, y eso a veces termina siendo uno de los principales signos, a veces hasta de una enfermedad tan dramática como las que estoy mencionando. Digo, la inflamación es un tema que ustedes lo tienen que tener clarísimo, porque además sirve para todo tipo de enfermedades que ustedes vayan a estudiar. Bien, hay, como decía recién, inflamación aguda, inflamación crónica. La inflamación aguda es la que resuelve. La inflamación crónica no resuelve y puede durar meses o años, décadas. Y bueno, ya en general la aguda tiene mucho más neutrófilos, porque es lo que más rápidamente viene, y la inflamación crónica se caracteriza ya mucho más por el infiltrado de otros glóbulos blancos que se van sumando al lugar para intentar resolver, como los linfocitos, sobre todo, macrófagos en mayor cantidad. Bien, esto sería como lo más importante de la respuesta inmune, todo esto que vimos recién, la respuesta inmune inespecífica. Todas las barreras, como vimos recién, los receptores de reconocimiento de patrones que reconocen gérmenes,
para que los neutrófilos puedan actuar, y por supuesto la inflamación, como veíamos recién, con todos sus elementos que permite básicamente que los neutrófilos y los macrófagos puedan llegar a comer bichos o comer restos celulares producto de una lesión, cualquiera sea. Y bueno, como método es interesante porque que lleguen muchos neutrófilos al lugar de los hechos, al lugar donde se produjo una noxa, puede resolver muchas veces la situación, pero otras veces no alcanza. Y necesitamos por ahí un poquito más de especificidad. Lo que tiene de bueno los neutrófilos es que son muchos, son muchísimos, pero a veces necesitamos de piezas en el ajedrez un poquito más delicadas, ¿no? Entonces es un ajedrez muy delicado. Y bueno, los neutrófilos son como los peones, que bueno, se dedican a ir a la batalla ahí al toque, pero suelen ser los que primero mueren. Y además es la ficha que más tenemos, ¿no? Pero después tenemos otras fichas en nuestro sistema inmune que son espectaculares. Por ejemplo, los macrófagos y los linfocitos ya trabajando en el sistema inmune adaptativo. Yo creo que esto lo hemos charlado y yo a esta altura ya creo que por ahí deben estar podridos de escucharlo, porque me habrán escuchado en 2 o 3 clases, un tema que doy mucho en tercero o en algunas clases para el centro de estudiantes, pero a mí me gusta siempre hacer una analogía del sistema inmune en referencia a una pequeña historia, ¿no? Y creo que ya, bueno, sin ánimo de repetir al que ya la haya escuchado, se tapa los oídos, pero esto es como si nosotros quisiéramos, no sé, de repente hacer matar a un presidente, nada que ver con el que está, por favor, estamos haciendo una analogía. Supongamos que nosotros decimos, bueno, yo quiero matar al presidente, soy un tipo que tengo mucha influencia y mucho poder. ¿Cómo hago para esto? Bueno, de repente tendría que, podría ser que lleve una gran cantidad de personas a la Casa Rosada a que intenten entrar con armas y matar, supongamos, al presidente. Y cualquiera sea. Entonces, una cosa que podríamos hacer es decir, bueno, contratamos a una, no sé, a los barra brava de un club, por ejemplo, para que son un montón, que vayan en un colectivo hasta la Casa Rosada y que intenten destruir, que intenten llegar hasta el presidente. La verdad que si ustedes lo piensan, ese mecanismo es muy similar a lo que ven acá en la inflamación, ¿no? Hay un transporte que es un taxi químico que termina llevando a muchos neutrófilos a intentar barrer con lo que queremos barrer. Pero bueno, si ustedes lo piensan de esa manera, por ejemplo, llegar hasta el presidente va a ser muy difícil, porque los tipos podrán ser 50, 60 personas, o llevamos 3 colectivos y son 100 barra brava que entran, quieren entrar a la Casa Rosada, pero en general no tienen un gran nivel de destreza para la destrucción de una persona en particular y quizás fallen en la misión, porque van a ser rápidamente raleados por los guardias, que van a estar armados y se va a armar el tole-tole y van a terminar no muy bien. Entonces, teniendo plata uno resuelve todo. Lo que podría hacer es que de repente uno contrate a una persona que tenga mucha habilidad para esto, para matar, por ejemplo. Y uno podría contratar a un mercenario. Yo en mi época, yo estoy muy viejo, pero uno de los mejores mercenarios que uno veía en la tele era John Rambo, que era un tipo espectacular, entonces yo lo meto en la historia. Junto con los barra brava, lo mandamos a John Rambo. No está mal que vaya John Rambo solo. Perdón, que vaya con los barra brava, porque si lo mando solo, por ahí puede fallar. En cambio, ahí en el contexto con 100 barra brava y él disfrazado de barra brava, capaz que logra pasar mejor. Y Rambo lo que hace es una estrategia, como hacen todos los mercenarios y como hace nuestro sistema inmune. Porque lo que va a hacer Rambo es buscar que alguien le enseñe a quién hay que matar. Porque, bueno, qué sé yo, la Argentina no es un país muy conocido
y Rambo es un extranjero que no tiene por qué saber quién es el presidente. Entonces, lo que habrá que hacer es que alguien le enseñe cómo es el presidente para poder encontrarlo y producir, matarlo. Entonces, ¿cómo le enseñamos quién es el presidente? Y bueno, hay que mostrarle una foto. El problema es que si le mostramos una foto de la mano del presidente, John Rambo lo que va a hacer es ir a matar a todos los que tengan mano, porque las manos no se diferencian mucho entre persona y persona. Entonces lo que tiene que hacer John Rambo es recibir información que sea distinta entre todas las personas. Esta información se ve muy bien si uno le muestra la foto de la cara. Es decir, el educador, el que le va a enseñar a John Rambo a quién tiene que ir a matar, le va a tener que mostrar la foto de la cara de ese presidente X. Entonces, con la foto de la cara y John Rambo memorizándola bien, le alcanzaría para discriminar quién es el presidente de todo el resto de la gente. Y una vez que John Rambo logra meterse y filtrarse, porque bueno, la ventaja es que los barra brava van entrando y van cayendo, y John Rambo se va metiendo por dentro de la Casa Rosada hasta que llega a un lugar donde, bueno, ya está al lado de la oficina, se ve que del presidente, y hay muchos guardias que lo quieren matar, y ahí en ese momento John Rambo hace algo mágico que ocurre en las películas y en el sistema inmune también, que es que se clona. Entonces lo que hace John Rambo es, de repente, es uno solo, ya conoce a quién tiene que matar, tiene las armas, y de repente se clona en 200, 300 John Rambo todos iguales, y esos van a poder controlar probablemente a la guardia. Y probablemente puedan enviar algún elemento certero de muerte hacia el presidente ese, o si el presidente se escondió adentro de su oficina y no puede entrar, capaz que tire alguna granada o alguna cosa para destruir la oficina y que al salir el presidente pueda ser eliminado. Esto que yo les cuento, que parece una historia bastante patética, en realidad es toda la secuencia que usa el sistema inmune, completa. ¿Por qué? Porque el sistema inmune adaptativo lo que hace es esto. Algunos macrófagos que llegaron a comer bichos, de repente, mientras van comiendo a los bichos y destruyéndolos, van seleccionando algunas partículas especiales y empiezan a migrar por el tejido a través de un sistema que se llama de vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos. Entonces, esta célula, que yo acá le puse CD, pero que es un macrófago, células dendríticas le llamamos nosotros, o macrófagos, lo que va a hacer es tener en su interior el bicho que comió, pero lo va destruyendo, y en su camino por la linfa hasta llegar a un sector que se llama ganglio linfático, lo que va a hacer es expresar una parte de ese bicho hacia afuera, mostrarlo en una especie de proteína especial llamada complejo de histocompatibilidad de clase 2. En realidad se llama antígeno de histocompatibilidad de clase 2. El complejo es el complejo genético que lo codifica. Y eso que muestra es un pedacito del bicho que se llama antígeno, que es la porción que puede reconocer el sistema inmune, que para nosotros en la historia de John Rambo es la foto de la cara. Es decir, el macrófago es el educador de John Rambo, es el que le va a decir, mira, esto es lo que vos tenés que matar. O sea que el macrófago llega al ganglio y se encuentra con el mercenario, que es el linfocito T. El linfocito T es el que tiene que entender cómo es la foto de la cara de ese bicho que asumamos que era un estafilococo, por ejemplo, para darle un nombre en la historia que contábamos de Pablito. Entonces, el estafilococo entró una vez que Pablo se clavó el clavo. El estafilococo fue comido por un macrófago y mientras tanto ese macrófago fue procesando los pedacitos y agarró el más representativo, el que se llama antígeno, que es el que va a permitir que el linfocito T reconozca
el bicho. O sea que es la foto de la cara del presidente. En realidad, a diferencia de John Rambo, al que le estamos enseñando cómo es la cara, acá hay una pequeña distancia. Linfocitos T, helper 0 o vírgenes, que son los linfocitos que se encuentran en los ganglios, que han sido educados en el timo, por eso se llaman linfocitos T, han sido seleccionados de tal manera que pueden reconocer lo extraño y gatillar una respuesta. Pero hay tantos linfocitos T diferentes como posibles antígenos puede haber, y eso está en nuestros genes. Entonces, durante nuestro desarrollo, durante toda la infancia, los linfocitos T van apareciendo en los ganglios y va a haber muchísimos linfocitos T distintos. Uno para reconocer el antígeno del estafilococo, como es este, y capaz que hay otro arriba que está especialmente dedicado a reconocer al virus de la hepatitis B, y capaz que hay otro acá que está especialmente dedicado a reconocer al virus del, no sé, el citomegalovirus. Y así está lleno de linfocitos en los ganglios que están a la espera de encontrarse algún día con el antígeno. Aún no hayamos tenido nunca ese bicho, nunca contacto con ese bicho. Y eso está educado en el timo a través de lo que está guardado en nuestros genes. Es decir, de las infecciones que se ha ido contactando el ser humano como, bueno, como colectivo, no como individuo, durante los cientos de miles de años anteriores. Es decir, en nuestra evolución ha quedado grabado en nuestros genes cómo son los antígenos contra los cuales nos vamos a exponer en nuestra vida. Y hay muy poquitos que son distintos. De hecho, para que ustedes tengan una idea, si nosotros vamos a producir anticuerpos contra una enfermedad, es muy probable que tengamos grabada esa enfermedad. Por eso, aunque uno diga que el HIV es nueva, puede ser nueva como enfermedad, pero seguramente guarda mucha similitud con otra y por lo tanto nosotros podemos generar anticuerpos. Lo mismo que contra el coronavirus, porque al fin y al cabo nosotros generamos anticuerpos contra el coronavirus. Eso es porque filogenéticamente hubo alguna vez alguna enfermedad parecida, no creo que haya sido la misma, porque la enfermedad es nueva, pero que permite que haya linfocitos en los ganglios a la espera de ese antígeno. A pesar de que esto no es totalmente cierto, porque también puede haber mutaciones de generación en generación que puedan cambiar esto, y también puede haber adaptaciones inmediatas, pero son más complejas. Lo cierto es que hay un linfocito T helper 0 esperando con esta molécula que ven acá como dos liñitas negras, que si bien no está puesto en la imagen, se llama TCR, o receptor de células T, que es el específico para reconocer a esto que está en naranja, que es el antígeno. El linfocito T helper 0 se define porque tiene una molécula que se llama CD4 que se une a esta otra que se llama complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y una vez que estos se unen y se unen dos moléculas que llaman accesorias, que son B7 por parte del macrófago y CD28 por parte del T helper 0, se produce una unión muy fuerte que da origen a la expansión clonal, que es que John Rambo, que es clone en un montón de linfocitos iguales. Capaz que son, no sé, voy a decir un número así porque sí, 100, 200, 1000. Supongamos que son 1000 clones de Bueno, ahora vamos a poder hacer mucho mejor las cosas, porque si nosotros tuviéramos 1000 en vez de uno en cada ganglio, digo uno, no es mentira que haya uno, hay más, pero hay poquitos esperando al estafilococo. Si nosotros tuviéramos miles y miles por cada uno de los posibles antígenos, nuestros ganglios serían una bestialidad, seríamos un solo ganglio. Entonces, el secreto es tener pocos linfocitos, pero cada uno distinto para lo que se quiere encontrar, y cuando se encuentran se produce ahí la expansión clonal. ¿Para qué vamos a tener miles de TH0 específicos para el estafilococo? Más vale tenemos uno, cuando se encuentra con el estafilococo, clona en muchos. Y es ahí cuando clona, muchachos, chachas, que se agranda el ganglio, porque hay una cantidad enorme de linfocitos. Entonces nosotros de repente cuando tenemos una infección, por ejemplo, y está actuando el sistema inmune, o aún no tenemos infección, sino una vacunación, que consiste en meter los antígenos, como pasa con el virus de la gripe, coronavirus, o cualquiera de las vacunas que ustedes han tenido, muchas veces se inflaman los ganglios.
¿Mm? Por este motivo. Bueno, la inflamación de ganglios significa que el sistema inmune está trabajando. Tenemos, bueno, no siempre, chicos, por supuesto que hay muchos ganglios agrandados a veces por neoplasias, pero en general, la mayoría de las veces es función del sistema inmune. Y bueno, el tema es que de todas las células que salen, por ejemplo, 1000, capaz que una parte importante son TH1 y otra parte son TH2, es decir, que hay una diferenciación. Y después también hay otra diferenciación más hacia TH3. Y hay otras más. Pero bueno, paremos de contar acá, después van a ver algunos detalles con Luciano. Dependiendo de cuál haya sido el tipo de antígeno, el tipo de linfocito que va a proliferar más. O sea, por ejemplo, el estafilococo es un bicho de vida extracelular. Entonces, lo que va a proliferar más que nada son los TH2. Entonces, si hubo 1000 clones de TH0, capaz que haya 800 TH2 y 200 TH1, poquito, porque nosotros decimos hay una desviación hacia TH2. ¿Por qué? Porque el estafilococo es de vida extracelular. Si hablamos del coronavirus, y bueno, como es un antígeno de vida intracelular, porque es un virus, van a predominar más que nada los TH1 por sobre los TH2. Bien, supongamos que es un estafilococo, que es lo que venimos diciendo desde el principio. Va a haber muchos más TH2 que TH1, y los TH2 lo que van a hacer es poder unirse a un linfocito que también está en el ganglio, a la espera de que lleguen antígenos, que se llama linfocito B. Básicamente, y para no complicarle la existencia, porque esto lo van a ver extremadamente bien con Luciano, los TH2 se encargan de estimular a los B, que son linfocitos específicos también para estafilococo. Tienen que tener una molécula en su superficie que se llama inmunoglobulina D, o receptor de células B, BCR, que, digamos, puede contener en su superficie al antígeno o detectarlo, porque bueno, después van a ver que puede detectar antígenos sueltos, no necesariamente tiene que estar presentado por el macrófago, y lo que van a lograr es la activación del linfocito B. Es decir, el linfocito B tiene dos vías de activación. Necesita reconocer al antígeno por un lado, pero también necesita mostrárselo al TH2 para que el TH2 le conteste: te activo. Si no está si una de estas dos formas de activación no aparece, el linfocito B no se activa y no se va a poder dar la respuesta inmune adaptativa contra el estafilococo. Pero bueno, básicamente, por eso se llama helper o colaborador, el linfocito T, H2 y TH0, porque en realidad lo que va a hacer es colaborar con la activación del linfocito B. Y el linfocito B, para eso, o sea, una vez que esté activado, justamente el linfocito B, que es específico para el estafilococo, no cualquier otro, por eso todas estas respuestas demoran, a veces días, en que todos estos encuentros se den. Imagínense que las células tienen que andar pululando dentro del ganglio hasta que se encuentran. A partir de ahí va a haber una gran cantidad de plasmocitos que van a hacer la respuesta de la clonación del B. Es decir, el linfocito B va a clonar en un montón de linfocitos B iguales, pero que tienen una diferencia. Ya no se dedican a reconocer y ser activados, sino que se dedican a fabricar unas moléculas llamadas anticuerpos, que son específicas para el estafilococo, porque son iguales a los receptores que tenía el linfocito B. Entonces, esos anticuerpos, que ahora los plasmocitos van a salir del ganglio, van a participar en la circulación general y se van a meter en los tejidos, sobre todo en los tejidos inflamados, porque son los lugares donde hay quimiotaxis, hipermeabilidad vascular aumentada, y ahí se van a liberar esos anticuerpos. Los anticuerpos van a ser liberados en la sangre y en los tejidos. Y esos anticuerpos tienen un efecto bastante interesante, que ahora lo vamos a ver. Acá vemos un anticuerpo pegado al antígeno del estafilococo. O sea, el estafilococo está en el tejido, ¿no? El anticuerpo llegó al tejido
y no se pegó a cualquier parte del estafilococo, se pegó a la foto de la cara, a lo que es el antígeno. Y en la porción FC, que es la porción que se llama cristalizable, que es la porción siempre idéntica de los anticuerpos, hay posibilidades de activar un sistema de proteínas que se encuentran en el tejido llamado proteínas del complemento, que terminan formando un poro que hacen que reviente el estafilococo por entrada de agua, por presión hidrostática. Toda la cascada del complemento la van a ver con Luciano, de nuevo, la van a repasar con él en la próxima clase. Lo que es variable del anticuerpo es esta porción que se llama FAB, que son estas dos porciones, que en este caso son específicas para pegarse al estafilococo. Por eso hablamos siempre de especificidad, por eso hablamos de sistema inmune adaptativo o específico. También al antígeno se le van a unir los anticuerpos, y esos anticuerpos en esta porción que se llama FC van a poder pegarse a los neutrófilos. Los neutrófilos que lleguen a la zona van a ser mucho más, van a poder comer mucho mejor, muchísimo mejor, si tienen señales como los antígenos. O sea, yo antes les había dicho que los mediadores químicos eran opsonizantes, ¿se acuerdan? Y también las moléculas estas llamadas antígenos producen opsonización, o sea, hacen que sea más rico de comer ese estafilococo por parte de los neutrófilos que llegan al lugar. También pueden llegar estas células llamadas linfocitos NK o natural killers, células asesinas naturales, que tienen receptores para este pedacito del anticuerpo. Si detectan anticuerpos sobre una célula, significa que está el antígeno del estafilococo presente, y por lo tanto lo que hacen es enchufarle un poro al estafilococo para que el estafilococo explote. A veces algunas células lo que hacen, los linfocitos NK, es inducirle un proceso que se llama apoptosis, que ahora lo vamos a ver. Y la otra es que si el antígeno es muy parecido casi al tamaño del germen, directamente ese germen queda, al pegarse el anticuerpo, neutralizado. Esto es lo que pasa sobre todo con los virus. Los virus, vieron que ahora con el coronavirus ustedes escuchan siempre anticuerpos neutralizantes, bueno, son los anticuerpos, porque los anticuerpos son neutralizantes. Después puede haber diferentes tipos de anticuerpos, pero si un anticuerpo IgM o IgG se une al germen, por ejemplo a un virus, ya directamente ese virus pierde la capacidad infectiva, ya no se puede meter en una célula y queda atrapado, preso del anticuerpo hasta que el anticuerpo se destruye tiempo después. O sea que las funciones de los anticuerpos son estas: activación de complemento, activación de linfocitos NK, opsonización y neutralización. Después, dentro de lo que es toda la movida TH2, los TH2 puros son los que producen inmunidad frente a parásitos y trabajan mal, cuando trabajan mal en las enfermedades alérgicas. Los TH17 son los que dan inmunidad frente a infecciones bacterianas y fúngicas, y cuando andan mal producen algunos efectos de autoinmunidad, que después obviamente vamos a tener clases para todo esto. Y después están los TFH que participan en determinadas respuestas humorales. Bueno, todo esto patrimonio del amigo Luciano Datilio, que se los va a enseñar muy bien. Y después lo otro tiene que ver con la cuestión de los TH1. Los TH1 son aquellos que se clonan mucho más cuando el antígeno es intracelular, como puede ser una bacteria intracelular, como el de la bacteria de la tuberculosis, de la lepra, o algunos parásitos intracelulares como el Chagas, o por supuesto la gran cantidad infinita que tenemos de virus que viven dentro de la célula. Entonces, ¿para qué sirven los TH1? En general, el TH1 lo que hace es activar a un grupo de linfocitos T que se llaman linfocitos T citotóxicos, que no pueden activarse si no está el TH1. O sea que este paso del TH1 tiene que existir. El linfocito T citotóxico, que también existe en la célula y está entrenado por el timo, y hay un linfocito T citotóxico para cada tipo de germen al cual nos podemos llegar a exponer en la vida,
o casi todos, sale a la circulación, se va del ganglio y obviamente se mete en los tejidos inflamados, porque son los que tienen aumento de permeabilidad vascular y quimiotaxis. Entonces, vamos a un ejemplo distinto que el del estafilococo que yo había mostrado antes. Por ejemplo, hablemos de que lo que entró al ganglio y fue mostrado por los macrófagos fue el virus de la hepatitis, por ejemplo. O bueno, no sé, pongamos el coronavirus. Está de moda, hay que hablar sobre el coronavirus. Supónganse que entró el coronavirus a la nariz. Los macrófagos de la zona de la nariz llevaron hasta los ganglios más cercanos, bueno, tejidos linfóides asociados a las mucosas también, no necesitan ser ganglios, llevó la información y los TH0 clonan, pero como es un virus, hay mucho más producción de TH1 que de TH2, pero también hay TH2. Los TH1 activan a los T citotóxicos que salen a la circulación dispuestos con su TCR o receptor de células T a detectar al antígeno del coronavirus. Hay una molécula coaccesoria que se llama CD8 que se puede unir a esta molécula que se llama complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. Acá hay un error que después lo tengo que arreglar, es complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, no clase 2. Y quien está mostrando este antígeno es la célula infectada, por ejemplo, una célula nasal o bronquial. ¿Qué hace la célula? El virus ingresa a la célula y se está replicando. Entonces, hay mecanismos que tienen nuestra célula de que cualquier cosa que usa la maquinaria celular para replicarse muchas veces es enviada a través de este complejo a la superficie para mostrarse, para este proceso. Entonces, lo que está haciendo la célula infectada acá es decir, ojo, miren lo que tengo adentro, tengo este bicho. Entonces, el linfocito T citotóxico que pasa por allí y se une con el TCR a este antígeno y el CD8 se une al complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, generan esto, o que el T citotóxico le enchufe un poro y la célula infectada explote, como cuando John Rambo le tiraba una granada a la oficina del presidente para que el presidente salga medio turulo y sea atacado ¿por quién? Y por los anticuerpos, porque todo este proceso en el caso de una virosis también existe y va a haber anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, esos anticuerpos no pueden neutralizar al coronavirus si están guardaditos dentro de la célula. Entonces la célula lo que hace es inmolarse, presentar sus antígenos, decir, miren, estoy infectada, muchachos, viene el T citotóxico, se une, mete el poro, destruye la célula, salen los virus, y antes de que se metan en otra célula, los anticuerpos lo neutralizan. Por supuesto, estamos hablando siempre de que haya un final feliz. A veces todo este sistema no sirve. Esto, por ejemplo, es lo que les cuentan todos, que son los anticuerpos y los T citotóxicos los que terminan curando al cuerpo del virus. Pero fíjense lo que hace un T citotóxico, rompe. Y si rompe una célula nasal, por ejemplo, el epitelio nasal, obviamente se van a liberar mediadores químicos y va a aparecer la inflamación. Si entra el virus de la hepatitis A al hígado y después los T citotóxicos van y rompen las células hepáticas infectadas con el virus, vamos a terminar teniendo inflamación por culpa de los T citotóxicos, porque el virus no genera ruptura celular, quien rompe la célula del propio sistema inmune. Por eso, cuando hay una respuesta inmune muy exagerada y los síntomas son muy violentos, a veces se recurre a los corticoides para que baje la respuesta de los T citotóxicos. Esto lo están viendo ustedes ahora, si han seguido toda la historia del coronavirus, lo ven a diario. Cuando el paciente está muy mal, le dan corticoides, dexametasona. En las terapias se usa permanentemente la dexametasona. ¿Por qué? Porque una forma de parar para que, por más que el virus se siga replicando, pero a mí lo que me importa es que los T citotóxicos del paciente no rompan las células de los bronquios, de los alvéolos, y que no terminemos teniendo esa neumonía tan violenta que termina teniendo alguna parte de los pacientes con COVID. Y bueno, otro mecanismo que a veces se puede usar es que el T citotóxico induce apoptosis de la célula infectada, pero no es el más común.
¿eh? La apoptosis es la muerte programada, la que no genera inflamación. ¿Eh? Bien. Diferencias entre inmunoglobulinas. Inmunoglobulina A queda en las secreciones, incluso queda como memoria. Está buenísima la IgA porque favorece que no entren tantos gérmenes en las siguientes infecciones. La IgG que al principio no sirve mucho en la primera infección, pero sí queda como memoria. Y esta es la que usamos para las vacunas. Y además cruzan la placenta, y ustedes saben que eso permite que el bebé tenga por 3 a 6 meses los mismos anticuerpos que la madre, va a estar prevenido de las mismas infecciones. Y bueno, la IgM es la que se da en la primera respuesta, sobre todo cuando es la primera vez que aparece esa infección o cuando vuelve a aparecer la infección, pero ya en las siguientes veces que aparece la infección de nuevo, ya el sistema inmune generalmente tiene la G y con la G le alcanza para más o menos bloquear la infección. Por eso nosotros decimos que no es que no nos reinfectamos, cada vez que entra un bicho de nuevo al organismo nos reinfectamos. La ventaja es que al reinfectarnos ya tenemos IgG, que hace que la infección sea mucho menos sintomática y a veces asintomática. Ustedes ven que está pasando eso con coronavirus. La gente que se vacuna desarrolla IgG sin desarrollar la infección. Pero muchas veces la IgG no sirve y le pasó al presidente, se infectan, pero sin la virulencia de la enfermedad que tiene si se hubiera infectado por primera vez con el bicho. Así que bueno, este principio de la IgG es la base de las vacunas. Meter el antígeno, la foto de la cara, no hace falta meter el bicho completo. Con la foto de la cara alcanza para que el cuerpo desarrolle anticuerpos o células T citotóxicas y a partir de ahí actúe si los bichos vuelven a entrar. Y después tenemos la IgE, que es todo un capítulo muy importante y que básicamente yo voy a hacer un resumen ínfimo, pero lo van a volver a ver con el amigo Luciano y lo van a volver a ver con Arduzo. Si el bicho es un parásito, fíjense que yo acá estoy mostrando un parásito, una lombriz, y entran por primera vez ese bicho al intestino, por ejemplo, y logran antígenos de ese bicho. No le den bolilla a esto que dice alergeno acá, por ahora. Estos bichos entran acá y a la luz, por ejemplo, a la luz del intestino. Y se desprenden partículas, o el bicho muerde, cualquiera de dos, entran moléculas al interior para que entren algunas moléculas de estas proteicas de los bichos estos, de los parásitos y de cualquier otra cosa. En el intestino hay unas células que se llaman translocadoras de antígeno, ya lo van a ver a eso en próximas clases. Y cualquier proteína que ingresa a nuestro cuerpo, para ser absorbida energéticamente, para uso de alimentario, no energético, para uso alimentario, ustedes saben que las proteínas se destruyen hasta dipéptidos para ser absorbidos. Pero algunas pequeñas, mínimas cantidades de proteínas entran en forma entera a través de esas células M, translocadoras de antígeno, que permiten que pase para sensado inmunológico. Entonces, son captadas por células presentadoras de antígeno, macrófagos, digámoslo de esa manera, y esas moléculas son presentadas hacia los linfocitos TH0 de los ganglios, como ustedes ya vieron. Si la molécula es, por ejemplo, de una manzana y el linfocito TH0 estuvo educado en el timo correctamente, al reconocer que es de una manzana, este linfocito sabe que no tiene que hacer nada. Es decir, contactando con el antígeno, ese linfocito tiene que ser tolerante. O sea que ahí se tiene que frenar. Es decir, que si nosotros comemos una manzana, proteínas de la manzana penetran al interior de la mucosa, las células presentadoras de antígeno la presentan a los TH0 en los ganglios, el TH0 que detecta la manzana es un TH0 que está diseñado para no reaccionar. Pero si son proteínas de un parásito,
los TH0 que estén esperando esa proteína del parásito están preparados para reaccionar. ¿Y cuál es su reacción? Bueno, su reacción es producir lo que se llama la clonación. Y van a clonar preferentemente hacia TH2. Esos TH2 van a activar linfocitos B y como vienen de un parásito, esos linfocitos B van a producir plasmocitos que fabriquen inmunoglobulina E, no M ni G, E. Y eso va a dar lugar a que los mastocitos de todo el cuerpo y los basófilos, que son mastocitos, pero en vez de estar en el tejido, están circulando, empiecen a pegotearse de inmunoglobulina E específica para este parásito. Y a eso le llamamos sensibilización. O sea que ahora estamos sensibilizados frente a un parásito. ¿Por qué? Porque la IgE se pegó a los mastocitos. No había IgE antes. Pero ahora que entró el parásito, se produjo inmunoglobulina E específica contra el parásito. Se pegó a los mastocitos y a los basófilos de todo el cuerpo. Y ahora, no se asusten por esto, cuando entran de nuevo, o a los pocos días, o dentro de un año, las moléculas del parásito y se pegan a dos moléculas de IgE de los mastocitos o de los basófilos, los mastocitos liberan violentamente un montón de mediadores químicos inflamatorios agudos, sobre todo histamina, produciendo todo lo que ustedes vieron de inflamación aguda, más prurito, mucho picazón. Por eso cuando tenemos parásitos muchas veces a la persona le pica la cola o la nariz, porque son las zonas que más pican. Es raro que pique adentro de la panza, pero sí pica en los orificios de entrada o de salida. Pero no es solamente esto lo que generan los mastocitos y los basófilos, sino que lo más importante que hacen es que liberan una serie de moléculas que se llaman CC-quemoquina, ranteotaxina, MIP, MCP, tienen nombres raros, no se preocupen, que son moléculas que atraen al sitio inflamatorio, por eso la inflamación aguda es necesaria, pero atraen al sitio inflamatorio de la pared del intestino a esta célula que es letal, que es el eosinófilo. Los eosinófilos llegan al lugar, al intestino, cerca de donde está el parásito, y liberan esto: proteína básica mayor, proteína catiónica del eosinófilo, neurotoxina derivada del eosinófilo, peroxidasa derivada del eosinófilo, que son moléculas que actúan muchas veces matando al bicho por una cuestión neurológica, parecido a cuando ustedes le tiran raid o algún veneno a un mosquito que cae frito en el momento, o a una cucaracha, o algunas veces son citotóxicos que dañan el tejido del parásito y el parásito se destruye. Lo que pasa es que estos eosinófilos son tan tóxicos que se necesita todo este sistema de resguardo, que tienen que entrar las moléculas del parásito, pegarse a los mastocitos a través de la IgE, por eso tiene que haber IgE primero, y después se tienen que liberar estas sustancias que atraen al eosinófilo. Una vez que está el eosinófilo, el que le tira veneno a este bicho, que es muy grande generalmente, no alcanza con un linfocito T citotóxico para matar una lombriz, ¿se entiende? Este sistema que acaban de ver acá es el sistema que más comúnmente se altera, se vuelve loco y da origen a la mayor parte de las enfermedades alérgicas. Por ejemplo, muchas veces ingresa una cosa tan buena al intestino como puede ser la proteína de una manzana, y los linfocitos T helper, en vez de tolerar a la manzana por un error que se produjo en el timo, reaccionan y generan IgE específica a la manzana, y ahora cada vez que entre la manzana se va a producir inflamación aguda, y además horas después encima van a llegar los eosinófilos, que además con todos sus mediadores citotóxicos también inflaman más el tejido. Por lo tanto, ahí vamos a obtener una enfermedad nueva llamada alergia a la manzana. Y así se puede producir con los ácaros del polvo, con los pólenes, con los hongos medioambientales, con el perro, con el gato, con las drogas, con el veneno de insectos, etc. Y ahí van a tener gran parte, o la mayor parte, de las enfermedades alérgicas que van a ver en este cursado. Cuando este sistema de señalización frente a parásitos se altera,
y los linfocitos T, en vez de ser tolerantes a las sustancias que son buenas, reacciona frente a esas sustancias buenas, generando un mecanismo que, bueno, vamos a tener que ver después qué estrategia usamos para curar a la gente. Bien, ¿están vivos todavía del otro lado? Sí. Maravilloso. Hay un momento donde a mí me agarra una sensación, pero ya estoy cerca del final de la clase, me pasa siempre lo mismo. Y digo, ¿me estarán escuchando? Y me agarra como